Hola. Mi nombre es Jeffrey Garban. Y les vengo a hablar de las pruebas de hipótesis. Definición de hipótesis de investigación o hipótesis estadísticas. En varias ocasiones los profesionales se ven enfrentados a aceptar o rechazar una proposición sobre algún parámetro de una población. En general, dichas proposiciones reciben el nombre de hipótesis, que son uno de los aspectos más útiles de la inferencia estadística y se refiere a los parámetros de las poblaciones para las cuales se hace dicha proposición. Por ejemplo, el administrador de un hospital puede suponer que el período promedio de permanencia de los pacientes internados es de 5 días. Una enfermera supondrá que un determinado programa educativo hará que mejore la comunicación entre enfermera y paciente. Un médico supone que cierto medicamento será eficaz en 90% de los casos en que se utilice. Todos estos son proposiciones que pueden formularse como hipótesis de investigación en un momento dado. Por lo tanto, una definición aceptable de hipótesis es: hipótesis: enunciado que expone supuestos, sujetos a verificación que orientan la búsqueda de la información y su relación esperada con las variables. Es importante recalcar que las hipótesis siempre son proposiciones sobre la población o distribución bajo estudio, no proposiciones sobre la muestra. Tipos de hipótesis. Los investigadores se interesan en dos tipos de hipótesis: de investigación y estadísticas. La primera es una conjetura, como los ejemplos anteriores, que motivó la investigación, y la segunda son establecidas o enunciadas de tal manera que puedan ser contrastadas por medio de pruebas estadísticas adecuadas. Una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Las hipótesis de investigación son formuladas como resultado de la ocurrencia de eventos que hacen pensar que estos tienen influencia sobre alguna variable de interés que se ha estudiado, ya sea a corto o incluso a largo plazo. Ejemplo, las investigaciones a menudo se llevan a cabo gracias al deseo de tales profesionales para determinar si sus teorías, supuestos o sospechas se pueden sostener o no al ser sometidas a los rigores de la investigación científica. Las hipótesis de investigación conducen directamente a las hipótesis estadísticas. Las hipótesis de tipo estadístico tienen el propósito de ayudar al profesional o investigador a tomar una decisión acerca de una población a partir de una muestra extraída de ella. Y el tipo de inferencia que se aplica son las pruebas de hipótesis, que determinan si tales proposiciones son compatibles o no con los datos disponibles. Pero, ¿qué es una prueba de hipótesis? Pues es un procedimiento basado en la evidencia de la muestra, es la probabilidad para determinar si la hipótesis que se contrasta es una afirmación razonable. Procedimiento para prueba de hipótesis. Pasos para la prueba de hipótesis. Es un proceso en 5 pasos que siguen una secuencia lógica de acciones y decisiones. Plantear la hipótesis. La prueba de hipótesis formula dos hipótesis estadísticas que deben anunciarse explícitamente: hipótesis nula y alternativa. La primera, se designa por el símbolo H0. Esta hipótesis se conoce también como la hipótesis de no diferencia, ya que es una proposición de conformidad con, o sin diferencia respecto a, características que se suponen ciertas en la población de interés. Esta hipótesis siempre se opone a la hipótesis del investigador. La segunda, identificada mediante el símbolo H1, es una proposición que se creerá cierta si los datos de la muestra sugieren que llevan al rechazo de la H0, que es falsa. Por lo general, la H1 y la hipótesis de investigación son la misma, y de hecho, se utilizan los dos términos indistintamente. En general H0, esta se establece con el propósito expreso de ser rechazada. Si no se rechaza, esto no necesariamente significa que es verdadera, se dirá que los datos sobre los cuales se basa la prueba no proporcionan evidencia suficiente que cause el rechazo. Por el contrario, si se rechaza se concluye que los datos disponibles no son compatibles con la H0, pero sirven como apoyo a alguna otra hipótesis. Rechazarla entonces, sugiere que la hipótesis alternativa puede ser verdadera. Prueba de hipótesis para una media. A este respecto, pueden darse 3 casos, a saber: 1. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población de valores que siguen una distribución normal con varianza conocida. 2. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población con distribución normal y con varianza desconocida. Y 3. Cuando el muestreo se realiza a partir de una población que no presenta una distribución normal, no la veremos, por ahora.
Aunque la teoría para las condiciones 1 y 2 depende de poblaciones con distribución normal, es una práctica común aplicar la teoría cuando las poblaciones importantes solo están distribuidas en forma aproximadamente normal. Esto es satisfactorio siempre que la desviación de la normalidad es moderada. A continuación unos ejemplos de prueba de hipótesis. Planteamiento de una hipótesis para probar una media. Cuando la desviación estándar es desconocida, se utiliza la desviación estándar muestral, S, en su lugar. Y la distribución de t de student se utiliza como estadístico de prueba. Tal como se observa en la imagen. En la siguiente imagen podemos observar estadísticos de prueba según la varianza. Cuando esta es conocida se usa la distribución z, cuando no lo es, se usa la distribución t de student. Las cuales representa la z como conocida y la t como desconocida. Cada una por separado es una fórmula de prueba de hipótesis. Y por último, en la siguiente imagen se define un ejemplo de prueba de una cola y prueba de dos colas. Pruebas de cola izquierda o de cola izquierda. La dirección de la prueba involucra proposiciones que comprenden las palabras ha mejorado, es mejor que, y el cómo dependerá sobre la variable que esté siendo medida. Por ejemplo, si la variable involucra tiempo para que un cierto medicamento haga efecto, las palabras mejor, mejore o más efectivo se traducen como menos que, y alivio menos rápido. Por otro lado, si la variable se refiere a un resultado de una prueba, entonces las palabras mejor se mejora o más efectiva se traducen como más grande que, y resultados del examen más altos. Simplificando la representación de la cola derecha, la cola izquierda y las dos colas o prueba no direccional. En conclusión, esto ha sido todo sobre prueba de hipótesis. Espero hayas disfrutado de este micro interactivo y espero se entienda. Mi nombre es Jeffrey Garban. Y muchas gracias por tu atención.